En esta cápsula continuamos con el tramo 1 y vamos a ver de alguna manera cómo se incorporan nuevas palabras en el repertorio de los niños del nivel Salacuna y cómo comprenden textos literarios y no literarios. En las bases curriculares de la educación parvularia, el objetivo número 6 del tramo 1 del nivel Salacuna señala como objetivo incorporar nuevas palabras en el repertorio lingüístico de los niños y las niñas para poder comunicarse tanto con otros, tanto en juegos como en conversaciones. Aquí se sugiere a la educadora de párvulos que, a pesar de que el niño y la niña aún no articula muchas de las palabras que puede escuchar y que puede comprender, es decir, es más bien tiene un desarrollo del lenguaje receptivo que comprende harta información, pero que sin embargo no puede verbalizar muchas palabras de las que él comprende. Esto no quiere decir que cuando hablamos de incorporar vocabulario nuevo o palabras nuevas, mencionamos palabras conocidas por él que han escuchado desde temprana edad. Por ejemplo, pelotas, arena, piscina, agua, dependiendo del contexto de cada uno de los niños y niñas de nuestro nivel. Pero tenemos que conocer a nuestro grupo, conocer su contexto, conocer el nivel sociocultural en el cual se desarrollan y se desenvuelven, conocer las historias familiares, los viajes que han realizado las familias, los paseos que han realizado con la familia, los integrantes de la familia y distintas temáticas que los párvulos puedan conocer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de incorporar nuevas palabras en su repertorio lingüístico, estas palabras se relacionan principalmente con palabras nuevas, palabras que aparecen en los libros de textos, así como en otras cápsulas anterior también se les mencionó en relación a que la educadora de párvulos y el educador de párvulos pudiese expresarse utilizando en gran parte el lenguaje sofisticado. A eso también se refiere en el nivel Salacuna la incorporación de nuevas palabras. Entendiendo que son nivel Salacuna, utilizar sinónimos, es decir, palabras conocidas por ellas, usar un sinónimo que sea sofisticado, siempre relacionándolo con su primera experiencia, siempre relacionándolo con su entorno, con su cultura y con su contexto. Pero esto hago énfasis y hay un recuadro que dice, el niño o la niña, si bien no verbaliza la palabra, esto no significa que no la conozca. Por lo tanto, si yo abordo en una experiencia de aprendizaje palabras nuevas como colores, rojo, amarillo y celeste, este tipo de palabras lo más probable es que el niño las conozca. A lo mejor él no te va a verbalizar, a lo mejor no reconoce el color rojo propiamente tal, pero allí apunta a otro objetivo de aprendizaje. Si el párvulo conoce pelotas, no tendríamos por qué hacer una experiencia con esa palabra. ¿Por qué? Porque no estamos aumentando o no estamos incorporando nuevas palabras. La idea es que enriquezcamos las temáticas que puedan conocer a partir de los cuentos, a partir de distintas estrategias que pueden implementar en el aula, como historias familiares, como mostrar fotos de paseos de ellos, mostrar quizás también juguetes, describir lo que está compuesto de madera, de plástico, eh, y diferentes elementos que puedan aportar. También hay distintas experiencias de aprendizaje que se relacionan con otros núcleos, como por ejemplo matemática, que hablamos del juego heurístico, el cesto de los tesoros. De alguna manera, este contacto con ese material, el párvulo va a incorporar estas palabras como eh, cucharón, como ovillo de lana y otras palabras que efectivamente no son de su repertorio cotidiano, ¿ya? Cuando tratamos de incorporar nuevas palabras, siempre tratemos de pensar en la diversidad de temáticas que podamos incorporar o quizás un elemento conocido por él como la pelota, que está compuesta por un material que es plástico, que es liviano, y vamos incorporando nuevas palabras en su repertorio lingüístico, ¿ya? El segundo objetivo el séptimo, mejor dicho, objetivo de aprendizaje habla en torno al disfrutar, solo disfrutar de distintos textos gráficos. Y para esto el educador de párvulos debiera implementar en su sala, ¿cierto?, un espacio que sea, eh, que potencie, que propicie este placer, este gusto por observar cuentos, por observar láminas, por manipularlas, por mencionarlas. Es importante que haya una variedad. Se sugiere también que si bien, por ejemplo, en un principio podemos tener 5 láminas de animales,
tratar de ir variándolo cada semana o de ir agregando nuevas láminas, cosa de que este material siempre sea novedoso. Lo mismo los cuentos, ir rotándolos, cambiándolos quizás con otra sala, implementar estrategias en el aula como quizás algún niño pueda prestar un cuento y este cuento está una semana y después otro niño trae otro cuento. Todo esto dependiendo del contexto en el cual podamos desarrollar nuestras prácticas pedagógicas, pero tratar de siempre estar innovando este recurso gráfico en relación a los cuentos, a las imágenes que encontramos en las láminas y a distintos elementos que puedan aportar para el disfrute. ¿Y por qué es importante desarrollar el disfrute? Porque de alguna manera este disfrute va a aportar posteriormente al que el párvulo pida contar cuentos, a que el párvulo pida o se interese por el lenguaje escrito que pueda observar en distintos espacios de nuestro entorno cotidiano. El objetivo número 8, que es el último que aparece en las bases curriculares de la educación parvularia para el nivel sala cuna o para el tramo 1, habla de comprender progresivamente. Y aquí hay que poner atención porque cuando hablamos de progresivamente, esto quiere decir que siempre tenemos que estar abordando. Cada objetivo, las personas, las educadoras de párvulos, tenemos que ir trabajando de manera tal que haya un aprendizaje progresivo, que en algún momento este aprendizaje ya logre su totalidad. Bueno, ¿qué vamos a comprender en este objetivo? A partir de una escucha atenta, que es otra habilidad que debemos desarrollar. Si bien los párvulos del nivel Sarascuna, su tiempo de concentración sabemos que es muy inferior quizá a los niños del nivel transición, lo que debemos desarrollar primero es la atención, es decir, la escucha atenta en cualquier aspecto, en cualquier momento de la jornada, que el párvulo pueda por lo menos escucharte cada vez una mayor cantidad de tiempo, de tal modo de que pueda tener parte de su rutina este escuchar, ¿ya? ¿Por qué es importante la escucha atenta? Porque si no está escuchando, difícilmente va a comprender las preguntas sencillas que le vamos a hacer en torno a un texto, ¿ya? Entonces dice aquí, comprender progresivamente, entonces, a partir de la escucha atenta, que ya sabemos que tenemos que controlar este aspecto de alguna manera lúdica, de alguna manera respetuosa y de alguna manera que el párvulo siente interés por escuchar. Y sigo deteniéndome acá porque a veces nosotros observamos en las prácticas pedagógicas que las educadoras en formación están haciendo un inicio o están haciendo un desarrollo, están haciendo un cierre y los estudiantes, los párvulos, los niños y las niñas no están poniendo atención y esta educadora continúa, es cierto, con su planificación y no es recomendable porque le estamos enviando un mensaje al párvulo de que a pesar de que tú no escuchas, yo igual hablo. Y no, es todo lo contrario, tenemos que dar importancia. Lo mismo que cuando ellos se expresen, cuando ellos se acercan a ti a comentarte algo a través del balbuceo o vocalizaciones, tú también escuchar. Siempre, cosa de que a medida que el párvulo vaya creciendo, entienda que escuchar es importante. ¿Ya? ¿Y qué vamos a comprender entonces a partir de esta escucha atenta? Contenidos explícitos tanto de textos literarios como no literarios, ¿ya? Respondiendo preguntas simples en forma oral o gestual, es decir, cuando el párvulo te señala con el dedo lo que tú le estás preguntando, también es una respuesta válida, entendiendo que el lenguaje en algunas ocasiones, el lenguaje oral, digamos, es un poco escaso. Entonces, la parte gestual también es parte de la respuesta. ¿Y qué tipo de preguntas vamos a hacer? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Entre otras. Y, preguntas simples, preguntas sencillas de algún texto literario y no literario. Y acá, como pueden ver, hay un gráfico que de alguna manera está apuntando, ¿cierto?, a el texto literario, que habla de que hay tres tipos de textos literarios que podemos trabajar en los niveles salas. Nosotros siempre nos abocamos al primero, al narrativo, y del narrativo siempre nos apasiona más o lo que más utilizamos son los cuentos. Pero en esta cápsula la idea es invitarlos a innovar, invitarlos a atreverse con los niños de los niveles a las cunas. Y entendiendo que los textos literarios podemos encontrar narrativos líricos y dramáticos y poder adecuar al nivel salacuna algunos de estos tipos de textos literarios para que ellos puedan comprender a partir de una escucha atenta, comprender o responder progresivamente algunas preguntas simples. Normalmente
Usamos cuentos, pero acá yo te invito a usar fábulas y leyendas que sean simples, que sean sencillas, entendiendo no que quizás van a comprender la moraleja, ¿cierto?, de la fábula, pero sí lo que vamos a lograr con esto es un acercamiento a este tipo de textos. El cuento tiene una estructura muy diferente a la fábula y muy diferente a la leyenda. Si bien son todos textos narrativos, tienen características distintas que si nosotros exponemos al párvulo de manera cotidiana a esta diferencia, a estos diferentes tipos de textos, por supuesto que va a ser beneficioso posteriormente para ellos y en el nivel también, en el mismo nivel va a ser muy beneficioso. También lo lírico, poemas, alguna oda, entre otros elementos que puedan encontrar como tipo de textos líricos. Es muy distinta la estructura de un poema, de una oda versus un cuento. Por lo tanto, exponer al párvulo a este tipo de experiencias narrativas es muy interesante para ellos. Poemas cortos, poemas pertinentes para su edad, pero sí podemos desarrollarlos también. Lo mismo en relación a los textos literarios de tipo dramático, que tiene que ver principalmente con obras de teatro. Nosotros sí hacemos obras de teatro, hacemos títeres, pero también no tenemos este cuento de títeres o hacemos cuentos de sombra o el kamichipai, que son cuentos de alguna manera, pero la idea es que nos centremos en un texto literario donde haya diálogo principalmente, porque también, a pesar de que el cuento de alguna manera lo puede tener, la obra de teatro tiene este aspecto dramático, ¿cierto? Que el cuento por lo general no lo tiene. Y nosotros los invitamos en esta cápsula a innovar, a que no siempre escojan cuentos a la hora de la lectura, sino que también algunos de estos tipos de textos literarios. Pero como el objetivo de aprendizaje lo menciona, acá no se trata solo de comprender textos literarios, sino que también textos no literarios. Y de alguna manera queremos lograr, ¿cierto?, que el párvulo también conozca este tipo de textos. Sabemos que los textos literarios pueden ser informativo, instructivo y normativo. Y acá, dentro del informativo, está, por ejemplo, la noticia y la biografía. Pero tú me puedes decir, pero ¿cómo vamos a hacer una noticia con el nivel Salacuna? Efectivamente, suena un poco descabellado. Sin embargo, las noticias están ocurriendo constantemente. Quizás un compañero del nivel Salacuna nació un primito, quizás la mamá salió del hospital porque a lo mejor estaba enferma y podemos hacer una noticia. Quizás los papás se cambiaron de casa, que también podría ser una noticia. O quizás una tía del jardín que les hace clases a ellos, que está con ellos, que interactúa con ellos, tuvo a su bebé, o algo le pasó a la manipuladora de alimentos. Son montones de noticias que van ocurriendo diario en su entorno cercano. Por lo tanto, yo le invito a hacer este tipo de textos que es no literario y que de alguna manera también tiene una estructura muy distinta, por supuesto, a las que nosotros conocemos habitualmente en los niveles salacunas, que son los cuentos. En la noticia, como tiene su propia estructura, también dentro del texto informativo podríamos agregar las biografías, entendiendo que cada papá podría ir a contar la biografía de un niño, podría mostrar un texto en un formato grande, ¿cierto?, con este tipo de características de una biografía y de alguna manera también enriquecer que existen otros tipos de formatos de textos y otros tipos de textos que entregan otra información, que no es solamente para distraerte, sino que también es un texto informativo, nos están informando algo que está ocurriendo, me están informando sobre mi vida. Entonces, los invito también a innovar en este aspecto. Asimismo, los textos instructivos, a veces los párvulos nosotros jugamos con ellos, hacemos experiencia de aprendizaje de preparar un tutti frutti, extraer jugo de algunas naranjas, en los niveles más grandes, ¿cierto?, de Salascuna Mayor, por ejemplo. Y también podríamos mostrarle en formato de texto grande un recetario o la receta de lo que estamos haciendo y también tener dentro de esta biblioteca de aula, aparte de los cuentos, también tener tipo de texto receta para que el párvulo se vaya familiarizando, entendiendo que la receta también tiene una estructura que es muy distinta al cuento y vamos a ir conociendo estos distintos elementos, nos va a llamar la atención de alguna manera y nosotros cuando veamos que esté manipulando este tipo de textos podemos también describirlos y aportar a su conocimiento, por supuesto. Asimismo, lo normativo, nosotros siempre hacemos normas de convivencia en los niveles superiores, pero los niveles a las cunas también, como el no morder, el no lanzar el juguete o el no tirarse el pelo, que son aspectos como bien cotidianos por la edad en la que se encuentran los párvulos,
podemos hacer un tipo de normas y que también tiene una estructura distinta y obviamente es normativa. La información que se entrega no es la misma que en el texto informativo. Y los párvulos de a poco van a ir discriminando este tipo o diferenciando estos tipos de información que entrega cada tipo de texto. Así que yo lo invito a no quedarse solo con los cuentos, sino que a innovar tanto en los textos no literarios como en los otros tipos de textos. Em, en la cápsula anterior hablamos de que el párvulo como objetivo de aprendizaje de las bases curriculares tenía que, de alguna manera, ir identificando la intención comunicativa del interlocutor. Y en ese entonces, dije yo, ¿por qué no hablé de las funciones del lenguaje? Que tiene que ver mucho con la intención comunicativa. Nosotros nos comunicamos, bueno, yo lo expliqué en la cápsula, pero no agregué esto de Halliday, que tiene que ver con elementos del lenguaje, de lo que uno quiere comunicar. Y hay distintas funciones, yo acá solamente dejé alguna, pero es para que ustedes de alguna manera puedan entender que cuando hablamos de la intención comunicativa, que el párvulo tiene que ir aprendiendo, ir comprendiendo cómo esta intención, cómo las diferentes informaciones que recibe tienen distinta intención. No cada vez que me comunico, el párvulo va a responder de igual manera y él de a poco va a ir discriminando de manera progresiva. Entonces está la función instrumental, ¿cierto? Que en el fondo el párvulo la utiliza y nosotros la utilizamos para interactuar o para actuar en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, tengo hambre, quiero jugo, quiero jugar, quiero pan, etc. La función apelativa o regulativa que tiene que ver con actuar sobre los demás, es decir, ven, dame, trae la pelota, son elementos que al otro lo estoy apelando a que los realice, ¿cierto? La función interactiva, que de alguna manera es interaccionar con los otros, la heurística, ¿cierto?, que habla del mundo que nos rodea, lo describe propiamente tal, la imaginativa, que cuando nosotros jugamos o cuando los niños juegan a disfrazarse y otros elementos, y así otras funciones que pueden encontrar ustedes para informarse. Y la idea de esto es que así como los cuentos literarios, perdón, así como los tipos de textos son literarios y no literarios y cada uno de estos entrega una información de manera distinta y una información distinta, bueno, la intención comunicativa de cada tipo de texto también tiene relación con que el párvulo vaya progresivamente comprendiendo este mensaje oral que llega de los adultos con el cual interactúa. Aquí terminamos con el tramo 1, con el nivel Salacuna. Espero que les sirva, que de alguna manera puedan planificar con mayor seguridad y con mayor profundidad. Y bueno, cualquier cosa podrían ubicarme en la universidad. Gracias.